Hermanos, nuevamente aquí en esta casa de oración para grabar el mensaje de hoy domingo. Es un mensaje corto de un poquito de reflexión. Vamos a orar. Yo les invito a que usted que está ahí en su casa cierre sus ojos y ore junto conmigo. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios, para darte gracias porque escuchas nuestras oraciones, Padre Celestial, y te haces presente, Señor, cuando nosotros rogamos a ti. Mi Dios, en esta hora, tú sabes, Señor, cuál es nuestra petición, la que siempre hacemos cuando tomamos este lugar, con respeto, Señor, con temor y con temblor, sabiendo que, Padre, es tu palabra la que se expone desde aquí, no la palabra del hombre, Señor. Padre, te ruego que seas tú el que tome el control total, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe, Padre Celestial, y que sea tu Espíritu Santo el que traiga enseñanza para nosotros. Bendito Dios, yo sé, Señor, que siempre contestas la oración que hacemos cuando tomamos este lugar, y de antemano te damos las gracias, Padre, por la contestación, Señor, y que, Padre, el hombre que está aquí al frente, Señor, tu siervo solamente sea un instrumento en tus manos. Gracias, Dios, por ser bueno con nosotros y misericordioso, y así de esta manera nos quedamos en tus manos. Te honramos, te bendecimos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nehemías, capítulo número 1, versículo número 8, dice lo siguiente: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en donde yo estaré. Dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Y me llama mucho la atención las palabras que utiliza Nehemías al final del versículo, donde dice, la benéfica mano de Jehová sobre mí. Y entonces hoy vamos a hablar precisamente de la benéfica mano de Dios sobre nosotros. Y quiero empezar, para iniciar este pequeño estudio, definir qué es benéfica. Y la palabra benéfica tiene relación o se define como aquella que hace bien. Entonces, benéfica es hacer bien. Y cuando nosotros queremos extender un poquito más esta definición, benéfica se refiere a la ayuda que se le da a los necesitados, y que esa ayuda tiene una característica, que es gratuita, no se pide nada a cambio. Entonces así se define benéfica, que hace bien, o es la ayuda que se le da al que necesita y es gratuita. Cuando nosotros aplicamos la palabra benéfica, benéfica mano de Dios, entonces nosotros estamos diciendo, es todo aquello que Dios hace en favor nuestro, todo aquel bien que Dios hace en favor nuestro, y solamente movido por la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es benéfica? De acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando aquí, es el bien que Dios nos da. Y el bien que Dios te da a ti, que me da a mí de una manera particular, y lo hace simple y sencillamente porque tiene misericordia de nosotros. No nos pide nada a cambio, simple y sencillamente Él lo hace así, de esta manera. Ahora, Nehemías está diciendo, la benéfica mano de Dios sobre mí. Y si nosotros definimos qué benéfico es el bien que hace, entonces Nehemías, ¿a qué bien se está refiriendo cuando estaba empleando este término, benéfica mano de Jehová sobre mí? Y la respuesta a esta pregunta, nosotros la podemos encontrar en Nehemías capítulo número 1, del versículo 4 en adelante. Y dice así, ¿qué cosa pides? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces,
Nehemías capítulo número 2, versículo número 4. Entonces, ahí está la benéfica mano de Dios obrando en favor de Nehemías. Nehemías era el copero del rey, y entonces en una ocasión se acerca el rey, ve a Nehemías y lo ve triste y le dice: ¿por qué estás triste? ¿Okay? Y entonces, si tú no estás enfermo. Y entonces Nehemías le declara cuál es el motivo de su tristeza. Y dice que la ciudad está destruida, etcétera. Entonces le dice: ¿qué cosa pides? Y dice la Biblia que Nehemías pidió ir a la ciudad de los sepulcros de sus padres y la reedificaré. ¿Cuál es esa ciudad del sepulcro de sus padres? Ahorita lo vamos a encontrar. Ok. Versículo número 6 del 2 dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Y además dije al rey: si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y entonces, ¿cuál es el beneficio que Elías recibió? El beneficio que Elías recibió de parte de Dios es que Artajerjes, rey de Persia, le concedió a Nehemías ir a reedificar la ciudad donde sus padres. Quiero que, creo que sí me expliqué. Él está de copero en el rey, ahí está en el reino, tiene una vida más o menos cómoda o tranquila, pero de repente llega alguien que le da un informe, Nehemías se pone triste, el rey lo nota, entonces le dice: ¿qué pides? Déjame ir a reedificar la ciudad de mis padres. Y dice que el rey entonces le concedió lo que le pidió. Ese es el beneficio, de la benéfica mano del Señor. Ese es el beneficio, que el rey le concediera el ir, y que aparte le concediera, que todos los lugares donde iba a pasar, no le pusieran ningún pero y lo dejaran pasar. Y aparte de eso, que le concediera cortar árboles para las puertas de la ciudad. Entonces, ese es el resultado, o lo que Nehemías está diciendo acerca de lo que es el beneficio que Dios le está dando a él. Así como Nehemías, cada uno de nosotros tenemos un beneficio de Dios, porque la mano de Dios siempre está posada en cada uno de nosotros, y Él colma de bendición, colma de cosas buenas, nuestra vida. Solamente lo que tenemos que hacer es lo que hicimos aquí: echar una mirada para atrás para ver todos los beneficios o todas las cosas buenas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, o está haciendo ahorita, por cada uno de nosotros. Y eso es simple y sencillamente porque Dios quiere hacerlo. Por la misericordia de Dios, nosotros gozamos todos los días de la misericordia de Dios. Nosotros, cada día que está pasando en nuestra vida, la mano benéfica de Dios está posada en nosotros y Él está bendiciendo nuestra vida. Y esa es una razón muy importante para que nosotros le estemos dando gracias todos los días a Dios, porque su mano de beneficencia o su mano benéfica está sobre nosotros, sobre nuestras familias, nuestros hogares, nuestra iglesia, y sobre cada una de las situaciones que nosotros tenemos en la vida. Quiero seguir con esto. Dice así la palabra de Dios. Dice, si le place al rey tu siervo, y tu siervo hallado gracia delante de ti, dice: envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Es el 2:5. La pregunta es, él está hablando de Judá, y Judá es una región que tiene muchas ciudades. Cuando Nehemías está hablando particularmente de la ciudad del sepulcro de los padres, ¿cuál es la ciudad a la cual Nehemías se está refiriendo?
Y déjeme decirle, eso nosotros lo vamos a encontrar en el capítulo número 1, versículo 3. Ahí está el nombre de la ciudad a la cual Nehemías se está refiriendo. Versículo 3 dice así: y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Dice, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, versículo número 5 del 2 dice, déjame volver a la ciudad de mis padres. ¿Cuál es esa ciudad? La ciudad es precisamente Jerusalén. Y quiero empezar un poquito, hermanos, para que nosotros entendamos la historia acerca de lo que está pasando aquí. Mire, déjeme decirle algo. Dios es eterno y los planes que Él hace siempre tienen una característica, y esa característica es que nacen en la eternidad y van hasta la eternidad. Entonces, los planes de Dios, la característica que tienen es que son planes eternos, porque la naturaleza de Dios es eterna, y entonces todo lo que Él planea tiene como característica que van desde la eternidad hasta la eternidad, pero esos planes se concretan aquí en la tierra. Creo que sí me expliqué. O sea, los planes de Dios nacen en la eternidad, en Dios, van hasta la eternidad, pero esos planes se concretan aquí en la tierra. Y uno de esos planes que Dios ha tenido con la humanidad es precisamente lo que está ahí en Éxodo capítulo número 3. Si ustedes abren su Biblia, Éxodo capítulo número 3, versículo número 12. Dice así, este es el llamamiento de Moisés. Dice, y él respondió, está hablando de Jehová, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Moisés? Dice, ve, porque tú vas a sacar al pueblo de Egipto. Y la señal es que el pueblo, y tú van a servirme sobre este monte. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios que nace en la eternidad? El plan de Dios es que Israel, que Dios lo tenía previsto en la eternidad, salga de Egipto, y al salir de Egipto llegue al monte Sinaí, y en ese monte adoren a Dios o le sirvan a Dios. Ese es un plan de Dios. Entonces, está en el corazón de Dios, pero se concreta aquí en la tierra. ¿Y cuál es el plan? El plan es que Israel le sirva a Dios. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto. Israel va a servir a Dios, va a adorar a Dios, pero Dios en su plan también tiene lo siguiente. Si nosotros abrimos la Biblia en Éxodo capítulo número 25, versículo número 8, dice lo siguiente, dice, y harán un santuario para mí. Voy a ir a Éxodo 25, 8, dice, y ahí tiene el propósito, harán un santuario para mí. 25:8 dice, y habitaré en medio de ellos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que Israel le sirva y le adore. Pero para que Israel le sirva y le adore, entonces Dios está habitando en medio de ellos, y entonces está diciendo lo siguiente, van a hacer un santuario para mí, porque en ese santuario yo voy a habitar para estar con ustedes. Y nosotros entendemos entonces que ese santuario al que se está refiriendo aquí, Éxodo 25:8, es el tabernáculo. Dios le ordena a Moisés que haga un tabernáculo, y ahí ponga el arca del pacto, y ahí es precisamente el lugar donde Dios habita. Y entonces Dios está concretando sus planes. Dice, me van a servir
¿Ok? Y entonces, cuando me sirvan y me adoren, yo voy a poner un lugar. Y ustedes van a venir a ese lugar para adorarme, para servirme. Entonces, nosotros vemos cómo Dios va concretando los planes. Y esos planes, al principio fue el tabernáculo, y el tabernáculo, la característica es que era móvil. A donde se movía el pueblo, se movía el tabernáculo. Pero llega un momento en que ese tabernáculo que era móvil es reemplazado por el templo. Ahora, ¿por qué le estoy contando todo esto? Porque quiero llegar a lo que dice el versículo 3 del 1, a Jerusalén. Quiero llegar ahí. Muy bien, hermano. Entonces, para que pueda yo explicarme mejor, déjeme decir así, este es Dios. ¿Ok? Y Dios es eterno. Y entonces todo lo que Él hace, los planes de Dios nacen en la eternidad y van hasta la eternidad. Esa es la característica, porque así es Dios. Los planes que Dios hace vienen de la eternidad, nacen en el corazón de Dios y van hasta la eternidad. Solamente que esos planes se concretan aquí en la tierra. Se concretan en la tierra. O sea, el plan de Dios que Él hace se concreta en la tierra. ¿Okay? Pero tiene alcances hasta la eternidad. ¿Okay? Uno de los planes que Dios ha hecho y al que quiero referirme está en Éxodo, capítulo número 3. Capítulo número 3. Y déjenme darles el versículo. Éxodo 3, 12. Ok. Ese Éxodo 3, 12 dice lo siguiente. Dice: ve, porque yo te envío, le está diciendo a Moisés, y te va a servir de señal eso, que cuando hayas sacado al pueblo, ustedes van a adorarme a Dios, van a venir a adorarme sobre este monte. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios que se está concretando en la tierra? Es que Israel adore a Dios. Es adoración a que adore a Dios sobre este monte. Ese es el plan de Dios. ¿Okay? Y aquí decíamos que es el Sinaí. Cuando ellos avanzan, ¿okay?, y dejan Sinaí, ellos ya dejan Sinaí y avanzan con la ley de Dios. Dios le da la ley, y la ley es precisamente la guía para que el pueblo adore a Dios. ¿Okay? Esa ley fue entregada en el monte Sinaí. Y en esta ley de Dios, en Éxodo, capítulo número 25, déjenme darles el versículo número 8, dice la palabra de Dios: harán un santuario para mí, para que yo habite, ¿ok?, en medio de ellos. Entonces, fíjense cómo va avanzando. Aquí dice: me van a adorar en este monte, yo les doy la ley. En la ley dice que le van a hacer un santuario para que el pueblo vaya y adore a Dios, ¿ok? Ahora ya no en el monte, porque ya están lejos del monte. Ahora van a adorar a Dios en un santuario donde Él está. Ese santuario que se llama, que está aquí, es el tabernáculo. Y ese tabernáculo es una tienda móvil.
¿ok? Y todo esto, ¿ok? Este tabernáculo sirvió desde el desierto hasta, ahorita les voy a decir, el tabernáculo para adorar a Dios sirvió desde que Israel estaba en el desierto hasta que se construyó hasta que se construyó el templo. Entonces el tabernáculo, ¿ok?, sirvió desde el desierto hasta el templo. Entonces ahora aquí tenemos el templo, y el templo entonces se convierte en un lugar de adoración y lugar de oración. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer Israel? Antes adoró a Dios en el monte, después en el tabernáculo, y después de ello, ¿qué?, vino el templo. Y entonces Israel lo que tenía que hacer era moverse de donde estaba y venir al templo para adorar a Dios y para orar a Dios. Ok, esto nosotros podemos encontrarlo en Primera de Reyes, capítulo número 8, ok, la dedicación del templo, y podemos encontrarlo también en Crónicas, capítulo número 6, Segunda de Crónicas, capítulo número 6, cuando Salomón dedica el templo. Ahora, ¿por qué les estoy explicando todo esto? Porque el templo, ahora sí voy a borrar aquí, porque el templo está ubicado en un lugar, ¿ok? El templo está ubicado en un lugar, ¿ok? Y ese lugar está en la ciudad de Jerusalén. Entonces nosotros tenemos lo siguiente: Jerusalén es una ciudad importante, ¿ok? Porque en Jerusalén está el centro de adoración a Dios, y es un centro de oración. ¿Ok? Es un centro de oración. Ahora, el plan de Dios era, si usted busca en Isaías, busque por favor Isaías, capítulo 56, Isaías capítulo número 56, dice lo siguiente: al extranjero, versículo 3, al extranjero que sirve a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco, porque así ha dicho Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, dice, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, porque perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sirven a Jehová no digan que Jehová los apartó, porque ellos van a tener un lugar en la casa de él. Entonces, tenemos algo muy importante. Jerusalén no solamente es un lugar de oración, adoración a Dios, y no solamente es un centro de oración a Dios para Israel. El plan de Dios es que esto sea para las naciones. Quiero que me sigan, hermanos, quiero que me sigan. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios que Dios tiene? ¿Ok? Es poner un lugar para adoración y oración. Y ese lugar está en una ciudad que se llama Jerusalén. Y el plan de Dios era que ese lugar que es de adoración y oración sirviera para todas las naciones. Entonces nosotros tenemos que en el plan de Dios, Jerusalén es una ciudad muy importante, ¿okay?
Y es una ciudad muy importante porque Dios la ha puesto como centro de las naciones. Jerusalén, entonces, de parte de Dios, es una ciudad muy importante porque Dios la ha puesto como centro de las naciones, ¿ok? Y eso les voy a dar unos pasajes y si ustedes tienen ahí oportunidad de anotarlos. Isaías 28:16 dice lo siguiente: yo he puesto en Sión un fundamento, y eso se refiere precisamente al lugar de adoración y de oración que Dios ha puesto en Jerusalén, que es el templo. Dice así, Isaías 2:3, muchas naciones van a decir, subamos, ¿ok? Isaías, déjenme leerlo directo. Isaías capítulo capítulo número 2, versículo 3, dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñen sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ok, ojo con lo que estamos diciendo aquí. Muchas naciones van a decir, vamos a subir a Jerusalén, porque ahí entonces nos van a enseñar los caminos de Dios. ¿Ok? Otro pasaje, y Jeremías 3:17 dice, Jerusalén es el trono de Jehová. Así está específicamente en la Biblia. Jeremías 3:17 dice, Jerusalén es el trono de Jehová. Ezequiel 5:5 dice, Jerusalén está puesta en medio de las naciones. ¿Okay? Entonces, con estos pasajes yo les estoy enseñando que Jerusalén es importante para Dios porque ahí Dios ha puesto su nombre, ahí van a ir todas las naciones a adorar. Dice así en Zacarías, capítulo 8:22, déjeme leerlo. Zacarías, capítulo número 8, dice así, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Eso es lo que dice Zacarías 8:22. Zacarías 12, capítulo número 3, dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ellas. Entonces, ¿qué les quiero decir, hermano? Que Jerusalén es importante porque es el centro de las naciones, así le plació a Jehová hacerlo y así es, pero Jerusalén entonces está al cuidado de Israel. Entonces, ¿quién es el que de alguna manera tiene el control sobre Jerusalén? Es precisamente la nación de Israel. La nación de Israel es el que tiene el cuidado de Jerusalén. Ahora, déjenme decirles, Israel no entendió que el centro de adoración era para todas las naciones y él se lo adjudicó a sí mismo. ¿Okay? Y eso lo vemos en la historia. Entonces, hasta aquí quiero estoy tratando de explicar un poquito acerca de esto. ¿Okay? Entonces, si Jerusalén es una ciudad muy importante y es el centro de las naciones, y Dios lo puso así, y en Jerusalén va a salir la enseñanza para todas las naciones de los mandamientos de Dios, ¿ok? Y en Jerusalén va a ser el centro de adoración para todas las naciones. Entonces, ¿por qué razón
¿Por qué razón cuando nosotros leemos en Nehemías capítulo número 8, capítulo número 1, versículo número 3, dice que está derribada, los muros de Jerusalén están derribados y las puertas quemadas a fuego? ¿Okay? Y esto es importante. O sea, Jerusalén es el centro. Dios lo puso como centro. Entonces, si Dios lo tiene como centro, entonces, ¿por qué Jerusalén llega a ser una ciudad donde están los muros derribados y donde están las puertas quemadas? ¿Por qué razón? Se supone que es la ciudad de Dios. ¿Ok? Jerusalén viene de dos raíces. Jeru, que significa casa, y Salén, que significa paz. Entonces, si Jerusalén es la ciudad de la paz, entonces, ¿por qué razón los muros están destruidos y sus puertas quemadas? Creo que vale la pena contestar esta pregunta. Bueno, entonces creo que vale la pena contestar esta pregunta y la contestación está ahí en el libro de Nehemías. Déjeme decirle antes de leer el libro de Nehemías. Jerusalén, vamos a poner aquí así, más o menos. Este es el área del templo en Jerusalén y esta es la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén es la capital de... Ok. Entonces, todo lo que haga Israel va a afectar a la ciudad de Jerusalén, que es su capital. Todo lo que haga Israel va a afectar directamente a Jerusalén. Todo lo que haga. Y entonces nosotros decimos, los muros están destruidos, las puertas están quemadas. Okay. ¿Por qué razón? Déjeme leer en el libro de Nehemías. Dice así, voy a leer desde el 3. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y aquí tenemos la primera cosa. Ok, ¿qué pasó con Jerusalén? Israel, que es el que está habitando en Jerusalén, se fue cautivo. Se fue cautivo. Israel se fue cautivo. ¿Ok? Y los poquitos que quedaron aquí, los pocos que quedaron, dice, están en gran afrenta. ¿Ok? Vuelvo a leer el pasaje. Dice, están en gran mal y afrenta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Okay. Los pocos que quedaron están en gran mal y afrenta. Los muros están destruidos y las puertas quemadas. Y lógico, no hay templo. Ok. Entonces, aquí tengo, ok, muchos se fueron cautivos, están en el cautiverio, y uno de los que están en el cautiverio es precisamente Nehemías, que está en Persia, y él es copero del rey. Los que quedaron en Jerusalén están en gran mal y afrenta, y los muros están destruidos. La pregunta es, ¿por qué? Okay. Y vamos a seguir leyendo. Dice, y dije,
Te ruego, Jehová de los cielos, fuerte, grande, temible, y que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora tu oído abierto, tus ojos para oír. Dice, esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de tu palabra. O sea, ¿cuál es la razón por la cual Jerusalén está destruida? No hay templo. Los que quedaron están en gran mal y afrenta, y otros se fueron al cautiverio. Se llama así porque Israel pecó. Por esa razón, Dios permitió que viniera Nabucodonosor, destruyera los muros, ¿ok? Destruyera el templo, se llevara cautivos a los israelitas y dejara algunos pocos ahí, simple y sencillamente por el pecado de Israel. El pecado tiene sus consecuencias y como consecuencias llegó la destrucción de la ciudad. Ahora, Nehemías está en Persia, él es copero del rey, él está dentro de todo, está haciendo su trabajo, no tiene tanta dificultad, está sirviendo al rey, está en una posición más o menos, más o menos buena la posición que él tiene. ¿Okay? Pues está en el palacio, está sirviendo. El detalle es que Nehemías recibe un informe de todo esto. Y eso es lo que pone triste a Nehemías. Porque los que vinieron a Nehemías, óigalo usted ahí, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. ¿Okay? Y entonces ellos rinden un informe y le dicen a Nehemías que está en una buena posición. ¿Sabes qué? Todo está destruido, los que están ahí están muy mal, y entonces eso pone triste a Nehemías. La pregunta es, ¿qué necesidad tiene Nehemías si él tiene un buen trabajo? ¿Qué necesidad tiene Nehemías de preocuparse por todo esto? Si él está aquí, está bien. ¿Qué necesidad tiene? Y eso es precisamente lo que yo quiero tratar en algunos puntos para ir cerrando este estudio. Ok. La primera cosa que yo puedo encontrar, ok. Okay. Nosotros, cuando vemos alguna situación donde de alguna manera podemos intervenir y no intervenimos, nosotros decimos, me vale, pues esos son sus problemas, esas son sus situaciones, me vale, a mí no me interesa. Nehemías pudo haber tomado ese tipo de situación y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy bien en Persia, no hay ningún problema, aquí voy a terminar mi vida. No me importa lo que pasa en Jerusalén, me vale, no me importa si están ahí sufriendo los que se quedaron ahí, me vale. Pero no fue la actitud de Nehemías en esta ocasión. Entonces, ¿cuál fue la actitud que tomó Nehemías? La actitud que tomó Nehemías están registrados ahí. Se puso triste y entonces el Artajerjes, que era el rey, lo notó y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué pides? Y entonces dice, déjame ir a reconstruir la ciudad donde están mis padres y levantar el muro
y reconstruir las puertas y dame cartas por favor. Y eso a mí me está hablando primero de un gran sentido de pertenencia. No se desatendió, no le valieron las cosas, y no le valieron a Nehemías porque él tenía un grande sentido de pertenencia. Fíjese lo que dice el 6. Ahora atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y fíjese bien lo que está diciendo Nehemías. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y esto aquí nos habla de un grande sentido de pertenencia. Y es a lo que a nosotros nos falta mucho. Ahorita vamos a aplicar esto. ¿Por qué Nehemías actuó así? Porque Nehemías tenía un grande sentido de pertenencia de su pueblo, de ser israelita, de pertenecer ahí. Y tenía un gran amor por la ciudad de Jerusalén, por el templo, por los muros de la ciudad, por las puertas de la ciudad. Número 2. Un gran dolor por lo que está sucediendo. No solamente tiene un sentido de pertenencia, sino tiene un grande dolor por lo que está sucediendo. Versículo número 4. Dice, voy a leer el versículo 3. Dice, y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Dice el 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y entonces, ¿qué está pasando con Nehemías aquí? Tiene un grande dolor por lo que está pasando allá en la ciudad de sus padres, que es Jerusalén. Tiene un grande dolor por Jerusalén, un grande dolor por los habitantes que están ahí, de tal manera que esto, dice la Biblia, lloró y ayunó. Y este gran dolor que tiene Nehemías, lo reflejó en su actitud, de tal manera que el rey lo notó. Sí, me estoy explicando, hermanos, me estoy explicando. Tiene un grande dolor y ese dolor se refleja en la actitud ya después de que él recibió la noticia de que los muros están mal, que las puertas están quemadas, la actitud de él ya no fue la misma. Cambió su conducta. ¿Por qué? Por la carga que él llevaba dentro de saber que Jerusalén, su ciudad, está destruida, el templo está destruido, no hay centro de adoración, no hay centro de oración a Dios y los habitantes están muy mal, así dice la palabra de Dios, están muy mal y en gran afrenta. Tercero, entender que Dios está en nosotros y somos instrumentos
de él. Versículo número 8 del 2. Versículo 8 del 2. Dice así: la benéfica mano de Jehová sobre mí. Y entonces Nehemías está convencido que Dios está con él y que él es un instrumento en las manos para poder ir a reedificar la ciudad y levantar las puertas que están consumidas a fuego y levantar el templo, que es el lugar de adoración. Está convencido de ello, es un convencimiento, es convicción que él tiene de que Dios está con él. Número 4. Es responsable en lo que le toca hacer. Y si nosotros queremos darnos cuenta de esto, nosotros vamos a leer Nehemías, todo el libro. Y ahí está precisamente todo lo que Nehemías hizo. Él fue responsable. Llegó, estuvo en la ciudad y dice la palabra de Dios que se salió para ir a ver cómo estaba toda la ciudad. Él fue solito, valoró la situación y empezó a trabajar con todos los que están ahí. Entonces, es responsable en lo que a él le toca hacer. Número 5. Abra su Biblia en Nehemías capítulo número 2. Versículo 18. Dice así: entonces les declaré cómo la mano de Dios ha sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquémonos, y esforcémonos, y esforzaron sus manos para bien. Ojo de lo que estoy leyendo aquí. Entonces, está hablando Nehemías, les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos, dice, y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Testimonio y trabajo en equipo. Y hasta aquí me voy a quedar. Hay más cosas. Y cuando digo que hay más cosas es porque Nehemías restauró a los sacerdotes para el servicio, restauró muchas cosas que estaban mal en Israel. Quiero, antes de terminar, ver algo que esto me interesa aplicarlo. Nosotros, al igual que Nehemías, hermanos, pertenecemos a un pueblo, al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Y ahora en la actualidad, hoy en la actualidad, la iglesia está pasando por momentos muy difíciles, muy difíciles. Está siendo de veras azotada, está siendo, queriendo ser destruida por el diablo, la iglesia. Igual que lo que le pasó a Jerusalén. Y nosotros tenemos que ser conscientes de lo que está pasando ahorita, hermano. En Jerusalén lo que le pasó fue producto del pecado del hombre. El pecado llevó a Jerusalén a la destrucción. El pecado llevó a Jerusalén a quitarle el centro de adoración a los israelitas. El pecado a nosotros, estoy hablando
¿okay? Como humanidad en general nos está llevando a situaciones muy difíciles que estamos viviendo, que están arrastrando consecuencias muy graves en lo económico, en lo familiar, en lo social. Y la iglesia no escapa a esas situaciones, de tal manera que la iglesia ahorita, muchas iglesias o mucha parte de la iglesia está metida en las casas. Y lo que está pasando es que nosotros estamos, hermano, perdiendo el sentido de pertenencia. Y cuando se pierde el sentido de pertenencia, entonces caemos en una situación donde las cosas a nosotros no nos interesan, o como dicen los muchachos vulgarmente, nos valen las cosas. Entonces es necesario que nosotros empecemos a reflexionar y a pensar. Pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, no somos cualquier cosa, somos la iglesia de Dios, ¿okay? La iglesia de Dios viviente. Y entonces nosotros tenemos que tener, aunque estemos distanciados socialmente, aunque no podamos tener cultos presenciales, tenemos que tener un gran sentido de pertenencia y de identidad de quiénes somos en este mundo nosotros. ¿Y para qué estamos puestos en este mundo? No se nos debe perder este sentido de identidad y de pertenencia. Somos hijos de Dios y somos la iglesia de Jesucristo. Y cuando hablo de sentido de pertenencia, hablo en general, pero también hablo en particular. Nosotros somos la iglesia bautista, la Nueva Jerusalén, que se reúne en Los Cedros, ahí en ese templo que está. Entonces, hermano, cada vez que nosotros nos levantemos, cada vez que nosotros despertemos en el día, ¿ok? Pidámosle a Dios que cada día que pase nosotros tengamos esto, identidad y pertenencia. Y oremos por nuestra iglesia y estemos al pendiente de las situaciones de nuestra iglesia. La otra cosa que necesitamos es un gran dolor, saber y sentir de veras el dolor por lo que está pasando y lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando con la iglesia en general. Porque lo que está pasando en el mundo es la consecuencia del pecado. Mire, déjenme decirles algo. Estaba yo atendiendo a un paciente o atendía a un paciente que estaba enfermo de COVID. Y yo he visto que en algunos pacientes la enfermedad causa muy serios problemas y en algunos pacientes causa trastornos alucinatorios. ¿Okay? Y unos pueden decir, hermano, es que cuando se sube la temperatura puede haber alucinaciones. Estoy de acuerdo con eso, puede haber alucinaciones. ¿Okay? Pero este virus en particular, lo que está pasando es que en algunos pacientes causa alucinaciones, aunque no tengan temperatura. Mi ex jefe, a él le dio COVID y él estuvo hasta con oxígeno, porque su cuadro era más o menos serio. Y me dice, Humberto, ¿sabes que me quedaron secuelas mentales, ¿okay?, de la situación? Porque de repente no pienso bien, no entiendo las cosas, no actúo bien. Y eso es una consecuencia de la enfermedad. Cuando yo platicaba con este paciente, me dijo lo siguiente, y esas palabras me impactaron. Me dijo, ¿sabe qué, hermano? Este virus está hecho con toda la maldad del mundo, con toda la maldad del mundo. Y esta enfermedad es diferente a todas las demás enfermedades, de tal manera que no podemos, nosotros, hermano, no podemos definir y decir, a este le va a dar así, porque es un estándar. No, ustedes lo oyen en los reportes cada día, que la enfermedad se presenta de una manera diferente en cada uno de los pacientes, y es la característica de este virus, en cada uno les da diferente. Sea producto
este virus de un laboratorio o sea producto de que se contagió de un animal a nosotros, estamos pagando la consecuencia precisamente de nuestra desobediencia a Dios. Y lo que estamos padeciendo es por nuestra maldad, por nuestro pecado, y esas son señales de la pronta venida de Jesucristo por su iglesia y con su iglesia. Y nosotros tenemos que estar conscientes de ello y tenemos que sentir, de veras, hermano, de veras tenemos que sentir un gran dolor por lo que está pasando, por lo que le pasa a las personas, por las personas que se están muriendo. Aquí solamente en Nuevo León están muriendo de 30 a 35 personas diarias. El doctor de la O dice, un camión diario de gente se está yendo todos los días, aparte los que se están muriendo por otras enfermedades, diabetes, corazón, hipertensión, etcétera. Producto de lo que estamos viviendo, nuestro pecado, y tenemos que, hermano, de veras, tenemos que sentir dolor, porque si no sentimos dolor, entonces definitivamente nos vale y no hacemos nada, y ni siquiera oramos por ello. Tercero, entender que Dios sigue en el control y entender que somos la iglesia de Dios y que somos instrumentos en las manos de Dios y que la iglesia tiene la respuesta para muchas situaciones que la sociedad en la actualidad está viviendo. Hay un gran aumento en la violencia entre los hombres y particularmente en los hogares. En las casas hay violencia familiar. Y esa violencia no se resuelve con tratamientos psicológicos o tratamientos psiquiátricos o dándole a las personas psicotrópicos para que se porten bien, etcétera, etcétera. No, el problema es del corazón del hombre que está ahí, hermano, cargado de pecado. Y nosotros, iglesia, debemos ser conscientes de que Dios está en nosotros, que seguimos siendo la iglesia de Jesucristo y que tenemos la respuesta a todas esas necesidades que la sociedad hoy tiene. Porque el único que cambia los corazones es Cristo Jesús. No el diazepam, no las pastillas, eso no cambia el corazón. Solamente Jesucristo. ¿Y quiénes son los que tienen esa posibilidad de predicar y enseñar? Somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Nehemías fue un hombre responsable y se echó a cuestas ir a levantar los muros, no importa todos los que se opusieron, que Sanbalat y que el otro se opuso y que venían y agredían a Israel. Él persistió en lo que él se había propuesto, que era levantar la ciudad, los muros de la ciudad, levantar las puertas, la reconstrucción del templo. Él se lo propuso. Y también lo que hizo es reestructuró el orden sacerdotal y todo, religiosamente hablando. Nehemías tuvo mucho que hacer. Nosotros también tenemos que ser responsables en lo que tenemos que hacer. Hemos dejado de hacer muchas cosas porque somos irresponsables. Y nuestra irresponsabilidad a veces causa también tragedias en nuestra propia vida. Un ejemplo. ¿Qué andamos haciendo en las calles cuando sabemos que los contagios están altos? ¿Y qué andamos haciendo en las calles? Simple y sencillamente paseando, yo no sé, yendo a fiestas, reuniones, no sé. Y tantas veces que nos están diciendo que por favor no lo hagamos. Salud está diciendo no lo hagan, los hospitales se están llenando y nosotros somos irresponsables si no lo hacemos de esa manera. Tenemos que pensar, tenemos que ser responsables con lo que nos toca hacer, ¿okay? Religiosamente hablando, socialmente hablando y en la familia. Es tiempo de cambiar. Y por último, tenemos que tener testimonio y tenemos que trabajar juntos.
Nehemías no podía solo. No podía él solo levantar los muros. Nehemías vino con los habitantes de la ciudad y les dio testimonio dice la palabra de Dios, de lo que Dios había hecho en Nehemías. La benéfica mano de Dios que estaba en Nehemías, él dijo lo que estaba, los beneficios de la mano de Dios en su vida y lo que le había concedido el rey. Y entonces dice la Biblia que el pueblo se animó y dijeron, levantemos y edifiquemos. Okay. Tuvo sus problemas, sí los tuvo sus problemas. Y usted lo puede leer ahí en el capítulo número 3, en el 4 y en el 6, en el 5, donde hubo problemas externos, internos. Pero él persistió todavía, animando a todo el mundo a que levantaran el muro. Y él tuvo sus resultados, porque más adelante dice la Biblia que la palabra de Dios que fueron terminados, dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. 6:15, tuvo su resultado. Hermanos, hoy vivimos situaciones difíciles. Estamos perdiendo, hermanos, identidad. Hay muchas cosas que nos están valiendo y necesitamos volver otra vez la vista a todas estas situaciones que necesitamos como personas, como familias, como iglesia, tener esto que tanto nos está haciendo falta. Yo le invito, hermano, para que día a día usted se considere parte indispensable del pueblo de Dios, tenga ese sentido de pertenencia, tenga esa situación de dolor por lo que está pasando. Oremos e intercedamos por nuestra ciudad, oremos e intercedamos por México, por el mundo, porque sabemos que lo que está pasando es producto de nuestra maldad, de nuestro corazón, hermano. Seamos responsables en lo que nos toca hacer. Déjeme orar. Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia, mi Dios, para darte gracias, porque tú eres bueno, porque tu palabra, Señor, es clara, Señor, y aprendemos mucho de ella. ¿Cuántos Nehemías necesitamos, Señor, en la actualidad? Necesitamos muchos, Padre Celestial. Pero, mi Dios, ayúdanos a hacer lo que Nehemías hizo, Padre Celestial, a depender de ti, a ser responsable, a tener ese sentido de pertenencia, a tener testimonio, Señor, a ser un instrumento en tus manos, Padre Celestial, que así sea tu iglesia el día de hoy. Bendito Dios, gracias, porque de tu palabra aprendemos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.